Hola mi gente hermosa, mi gente linda, bienvenidos una vez más a su canal de Filósofo 777. Hoy vamos a traer en estos momentos un análisis de cómo son los fraudes electorales históricos de los demócratas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una historia demasiado extensa y larga de fraudes que usted ni se imagina. Y en esta época de globalización, donde las noticias se encuentran más fácil a través de nuestro amigo Google, es importante llevar esta información a todos para aquellos que piensan que en ignorancia piensan que esto es algo que tan solo ha ocurrido esta primera vez con el presidente Donald Trump. No. Vamos a hablar muchas cosas por eso, y como es muy extenso y tiene que ver con mucha parte de historia, he dividido este video en dos partes. Así que vamos a ver el fraude en las elecciones de Estados Unidos, parte 1. Por favor, si te interesa de verdad aprender un poco de historia de Estados Unidos y su relación en los fraudes electorales, es importante que le prestes atención a los dos videos. Quédate hasta el final. Al final, como tú sabes, cerramos con una reflexión en cada uno de los videos. Quizás esa reflexión te sirva a ti. Bien, así que comencemos. Vamos a hablar de esos fraudes. Si escuchan ruido es porque hay truenos y entonces de repente puede haber una distorsión en el sonido, pero es producto de los truenos porque aquí en el Táchira está a punto de llover y entonces bueno, aún así pues estoy grabando. Bien, dentro de los planteamientos que están haciendo los demócratas antes de entrar en la historia, los demócratas están exigiendo desde hace unos meses que quieren abolir la tarjeta de votante para votar. Quieren abolir los requerimientos de residencia para poder votar donde quieran, las veces que ellos quieran. Además de eso, ellos quieren votar con licencia de conducir, porque muchos estados no requieren la ciudadanía para concederla. Además, quieren que todos los votos, todos, absolutamente todos, sean manejados por correo. ¿Por qué creen ustedes que están planeando estos 4 puntos de vista? Abolir la tarjeta de votante, abolir los requerimientos de que solamente tú puedes votar en donde tú vives. Así que si tú vas de viaje, puedes votar donde quieras. Si te vas a Hawái, votas desde Hawái, qué sé yo. Si quieres votar, no necesitas presentar el Social Security, sino simplemente lo harías con tu licencia de conducir, de tal manera que podrías votar 2 veces en 2 sitios distintos. Y aparte de eso, no están pidiendo que el voto se haga por correo. 4 propuestas. ¿Por qué creen ustedes que lo hacen? Simple, para hacer el fraude que ya se está consolidando. Un fraude electoral que es ilógico que Georgia, un país donde estaba Donald Trump dirigiendo, en cuestión de segundos también se esté volteando, aun cuando en este momento se ha detenido el conteo. Pero, vuelvo y repito, hay un intento de fraude impresionante. Esperamos que la verdad salga a la luz y que los responsables, recuerden que eso es un delito federal, ojalá y caigan presos. Bueno, vámonos ahora entonces a hablar un poco acerca de este tema, el fraude en las elecciones de Estados Unidos, primera parte. Toda esta historia comienza con John F. Kennedy en la presidencia de Estados Unidos. Este es quizás el más grande de toda la historia de los fraudes cometidos por los demócratas. El alcalde de Chicago, Richard J. Daley, manipuló los resultados, otorgándole la victoria a Kennedy por 8.858 votos. Un recuento histórico de aquel megafraude está magistralmente expuesto por el escritor español César Vidal, quien es historiador y politólogo, en el artículo titulado Kennedy, 50 años después. El Partido Demócrata ha sido líder de una gran cantidad de fraudes electorales. De hecho, es el único partido que tuvo una organización llamada ACORN, que durante más de 40 años se dedicó como su función más importante y principal la de registrar como demócratas en la lista de votantes a personas que no son ciudadanos norteamericanos, a personas indocumentadas o a personas residentes que no tienen derecho al voto todavía. Y ellos buscan la información y la almacenan como si tuviesen el derecho al voto, como si fueran norteamericanos. Esta organización, que fue fundada por socialistas, ojo con eso, llegó a tener más de 500,000 de activistas en más de 100 ciudades importantes de todo el país.
inscribieron fraudulentamente a 10 millones de personas como miembros del Partido Demócrata. Su presidenta, Berta Lewis, declaró en más de una ocasión que Estados Unidos debe ser una república socialista. Escuchen eso. Las actividades ilegales de esta organización se descubrieron cuando una pareja de jóvenes, Hannah Giles y James O'Keefe, haciéndose pasar, ella por prostituta y él por proxeneta, con cámaras ocultas estuvieron filmando y grabando todas estas actividades ilegales de este grupo, al que el expresidente Obama le regaló la módica suma de $860,000. Cuando se publicaron dichos videos, la opinión pública se escandalizó y el FBI se presentó en decenas de oficinas de Acorn en todo el país. Se llevaron las computadoras, cientos de cajas de documentos y cerraron dicha organización. Tan graves y contundentes fueron las pruebas de las actividades criminales de esta frente demócrata que ni Obama ni ninguno de los líderes del partido pudieron intervenir para poder salvar a Acorn. Cuando se habla de un fraude electoral en los Estados Unidos, los primeros en negarlo son los demócratas, por aquello de que no debe hablarse de soga en casa de ahorcado. Y después, gente desinformada, tanto útiles, entre ellos congresistas, senadores y algunos cuantos tontos que caen en el cuento, siendo miembros del Partido Republicano, a veces también han caído a defender las acciones de los demócratas como si fueran justas, aunque después han quedado al descubierto. Hay 3 sacramentos para el Partido Demócrata. Primero, ellos siempre están en pro del aborto. Ellos creen que puedes cometer el aborto no es quitarle la vida a ningún bebé, siempre y cuando lo hagas antes de que se cumplan los 9 meses de embarazo. Para ellos un bebé solamente nace después del alumbramiento. Antes de eso es viable el aborto. Segundo, ellos proponen eliminar la segunda enmienda, que es la que le quite a la persona el derecho a la legítima defensa utilizando armas de fuego. Ellos quieren eliminarla. Y la tercera es promover lo que es el fraude electoral. Esos son los 3 mandamientos para ser demócrata. Si apoyas el aborto, si estás en desacuerdo con que la gente común, civil, maneje armas, o estás de acuerdo con cometer fraude electoral, bienvenido al Partido Demócrata. Así es. Hay una organización llamada Judicial Watch, que entre muchas otras actividades, tienen un programa que se llama Election Integrity Project, que sirve para demostrar cómo en los registros hay millones de votantes inexistentes, muertos como los de ahorita, que hay gente votando que murió en 1900, en 1937, 1973, 1970 y que murieron hace poco también, inclusive por el caso del Vicino, están votando. Más de 2.860.000 hasta el momento es el conteo de muertos que votaron. Hay convictos que no tienen acceso al voto, personas que no saben que los demócratas están votando por ellos en los estados a donde se mudaron hace 40 años, además de personas fantasmas, entre comillas, con direcciones falsas. Limpiar esos registros ilegales es uno de los objetivos que tiene esa organización Judicial Watch o Judicial Watch. El nombre de National Voter Registration, ACT, que obliga a los Estados Unidos a actualizar los registros de votantes, Judicial Watch logró llevar a las cortes a estados que se negaban a limpiar sus registros de votantes. Los primeros intentos de Judicial Watch en esa ardua tarea tuvieron como respuesta la burla, la negativa de las autoridades demócratas que echaron rodilla en tierra para seguir manteniendo el fraude. Todos estos dirigentes del condado de Los Ángeles y de otros estados son parte y cómplices de dicho fraude. Por ejemplo, Alex Padilla, secretario del estado de California, y Diane C. Logan, responsable de los registros de votantes en el condado de Los Ángeles, repetidamente ignoraban y no respondían a las peticiones de Judicial Watch. Y JW los demandó incluso en la corte. El 3 de enero del 2019, Judicial Watch
anunciaba la victoria legal en el estado de California y el condado de Los Ángeles a la firma de un acuerdo, el Settlement Agreement, por mandato de la Corte Suprema, mediante el cual obligaba al condado de Los Ángeles a borrar de su lista de votantes a 1.5 millones, es decir, 1.500.000 votantes inactivos. Canada Free Press, el 3 de enero en 2019, y el Washington Times, el 7 de enero del 2019, lo publicó. ¿Por qué? Porque fue una exigencia. Tienen que borrar a 1.500.000 votantes inactivos, muertos, que no existen, los tienen que borrar. Lo hicieron a regañadientes. Los 58 condados que tiene California, todos tienen registrados más votantes que ciudadanos legales inscritos para votar. Pregunto, ¿no hay trampa? Según informa US Election Assistance Commission, el condado de Los Ángeles tiene más votantes registrados que los ciudadanos con edad para votar. ¿Cómo le parece? El mandato de la Corte obligó al secretario de Estado, Alex Padilla, el mismo que se burlaba de Judicial Watch, a notificar a los 58 condados de California que por decisión de la Corte están obligados a remover de la lista a los votantes inactivos, fraudulentos. Cuando el 15 de junio del 2017 Judicial Watch solicitó al condado de Los Ángeles una relación de los votantes registrados, activos e inactivos fraudulentos, la respuesta fue que esa información no estaba disponible. ¿Cómo les parece? En la página 13 del Settlement Agreement, en las líneas números 24 y 25, dicen que hay 5.238.465 registraciones activas. ¿Escucharon? 5.238.465. Pero hay 3.475.328 inactivos, es decir, votantes fraudulentos. Estos inactivos son más o menos el doble de 1.515.330 que eran los que se habían declarado el condado de Los Ángeles al US Election Assistance Commission. ¿Ah? En vez de borrar el 1,5 millones, ellos lo que hicieron fue ampliar, duplicar el número de registros. Borraron unos, metieron otros y de esta manera hicieron kikiriwiki. El condado de Los Ángeles estaba obligado a remover de la lista de votantes a todos los inscritos ilegalmente. Por eso ahora Donald Trump se los va a llevar por los cachos. ¿Por qué? Porque ahora van a empezar a revisar voto por voto. Así esa vaina dure hasta febrero o marzo del otro año, ellos van a empezar a resolver esto de una vez por todas, porque si el caso llega a la Corte Suprema, recuerden que la Corte Suprema la están manejando ahorita por mayoría y de aquí en adelante los republicanos. La Corte Suprema no es un cargo dependiente del Ejecutivo, ¿sí? Y la mayoría de los cargos son vitalicios. Solamente un juez de la Corte Suprema sale cuando va con los pies para adelante, como quien dice. Así que hay que estar pendientes. En la página 15 del Settlement Agreement, en las líneas 9, 10 y 11, párrafo 51, dice California reported to the EAC that the Angels country removed zero registration between November 2014 and November 2016. Es decir, California, en esos años, nadie murió, nadie se mudó de Los Ángeles, ¿sí? Que tiene aparentemente más de 10 millones de habitantes. ¿Cómo es posible que entre noviembre del 2014 y noviembre del 2016 no se haya muerto nadie, nadie se haya mudado? Eso es ilógico. Ilógico. En esos 3.465.328 votos ilegales o parte de ellos fueron acreditados a esas personas, a los votos de Hillary Clinton en las pasadas elecciones. Y con estos y los votos fraudulentos de otros estados logró ganar el voto popular. Claro, solo con el de Los Ángeles alcanzaba. En el párrafo 79, presten mucha atención,
del Streaming Agreement, líneas 11, 12 y 13, el secretario de Estado Alex Padilla y Lindsay Logan, en respuesta a una carta de Judicial Watch, Second Notice Letter, pidiendo una relación de los más de 3 millones de votantes inactivos, así se refieren a los registrados ilegales, estos dos altos funcionarios demócratas respondieron que that inactive registration were irrelevant to list maintenance. ¿Sí? Es decir, esos registros inactivos son irrelevantes. ¿Dónde está? Muéstrenlo. La lista está en mantenimiento. Y con eso se los quitaron de encima. Decir que esos más de 3 millones de votos ilegales eran irrelevantes como para ponerlos en una lista es una declaración cínica de absoluto desprecio por la ley. Así lo tengo y así lo interpreto yo. Por más de 40 años, esos tajures de las elecciones en ese país estuvieron endosando esos votos fraudulentos. Por supuesto, a los candidatos demócratas Al Gore, al expresidente Obama, a Hillary Clinton. Ni ella ni Al Gore ganaron el voto popular. Tampoco el expresidente Obama en las elecciones del 2008, cuando dijo tener 9.540.193 del voto popular. O en el 2012, cuando tuvo 4.982.291, mucho menos de los más de 10 millones, como mínimo, que recibió de las reservas de los votos ilegales con los que cuenta el Partido Demócrata. Gracias a la agresividad de Judicial Watch en sus investigaciones, en sus demandas y en otras acciones legales en más de una docena de estados, se ha logrado limpiar los Dirty Voters Rolls. No totalmente, pero en gran medida. Todavía quedan muchos millones de votantes ilegales en dichas listas. En el 2018, un juez federal por las acciones ilegales de Judicial Watch obligó al estado de Kentucky a limpiar los registros de votantes en el actual 2020. Judicial Watch, como resultado de la demanda en 4 estados, Colorado, Norte de Carolina, Pensilvania y Virginia, luego de las investigaciones en 19 condados de esos estados, descubrieron 2.500.000 votantes ilegales. Salió publicado en el Washington Times el 6 de enero del 2010 y hay muchos más todavía. Carolina del Norte admitió tener 1 millón de votos inactivos fraudulentos. Otra de las luchas de los demócratas es eliminar las identificaciones a la hora de votar. La Corte de Apelaciones del 9º Circuito adoptó el argumento de Judicial Watch en favor de hacer obligatorio la foto en la tarjeta de votar en Alabama. Los demócratas acusaron de racistas por esto a Judicial Watch y definieron la decisión de los jueces como una medida odiosa y discriminatoria contra los afroamericanos, tratando hipócritamente de utilizar el racismo para lograr una de las grandes y tramposas metas, que es votar con una identificación sin foto. En algunos estados están pidiendo votar solo con la licencia de conducir y sin tener que enrolarse en la lista de votantes antes de las elecciones. En este país, para cambiar un cheque, para subir a un avión, hay que tener una tarjeta de identidad con foto. ¿Por qué los demócratas quieren entonces e insisten eliminar la foto de la tarjeta del votante? Simple, para cometer fraude. ¿Por qué quieren votar con la licencia? Para que miles de no ciudadanos y de ilegales que tienen licencia de Estados Unidos y licencias internacionales puedan votar por ellos. ¿Cómo les parece? Hasta aquí voy a dejar este primer segmento. Sí, es muy interesante. No se vaya, yo quiero que siga el siguiente video que viene después de esto porque definitivamente les voy a mostrar toda esa podredumbre de la que esconden los demócratas que quizás tú no conoces. Bien, así que te espero en el próximo video. No te vayas a ir. Bueno, ahorita seguimos hablando de esto. El consejo para ti en estos momentos me lo regala el gran científico, el ilustre genio Albert Einstein, cuando dice: una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo. Y es una gran verdad. Una persona que vive en una burbuja, aquellas personas que viven en una zona de confort,
Aquellas personas que se han adaptado y han hecho de su vida una costumbre, lamentablemente no pueden hacer más nada. Jamás van a cometer errores. ¿Por qué? Porque siempre están en el mismo círculo, como lo dice Robert Kiyosaki. Viven una carrera de ratas moviéndose de un lado y del otro. Es indispensable que en alguna ocasión rompas el esquema. Y cuando rompas el esquema, lo más normal es que algo va a pasar. Algún error vas a cometer. A eso se le llama vivir. Cuando tú sales de los protocolos, sales de las normas y comienzas a cometer errores y a aprender de ellos, mi gente linda, eso es lo más hermoso que hay. ¿Por qué? Porque eso se llama vida. Eso se llama, oye, tengo que aprender de lo mal que hice. Es interesante el aprendizaje. Guárdalo, agéndalo. Una de las cosas que yo he aprendido mucho de la cultura americana es eso. Siempre lleva un libro, siempre escribe acerca de eso, siempre relata lo que te pasa. Por eso en unos días les voy a traer una sorpresa extra, ¿sí? Y de verdad, de corazón, espero que la disfruten. Yo sé que muchos de mis seguidores la van a amar. Bien, no, solamente les voy a dar ese detallito, esa cerecita del pastel. Bien, hasta aquí la información. Si no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas, que me regales un like y un abrazo rompecostillas para ti y para todos los tuyos. Mil bendiciones. Ya venimos a la segunda parte, por favor, pendiente de la segunda parte. ¡Ánimo!